A escasos 2 meses y medio de tomar posesión como presidente de la República, el escenario que le espera a Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad es totalmente adverso. Gobernará con el 80% de las presidencias municipales controladas por el narcotráfico, con una policía al servicio del crimen, 15 cárteles en expansión con amplias ramificaciones violentas que trastocan la gobernabilidad en varios estados y luchas a sangre y fuego por el control territorial. Según una radiografía sobre la presencia del narcotráfico en los municipios del país, elaborado por el Área de Asuntos Municipales y Regionales del Senado de la República, el 80% de los ayuntamientos están gobernados por autoridades que tienen un vínculo directo e indirecto con alguna modalidad del crimen organizado. El estudio, de esta forma, da cuenta del avance de los grupos criminales en el territorio nacional y su infiltración en la vida política. La radiografía sostiene, de igual forma, que esta es la causa de que las policías resulten ineficaces en los municipios, pues sus jefes mandos altos y medios tienen vínculos con los grupos criminales en las demarcaciones donde operan. No es todo. En los últimos 10 años, la dinámica de los cárteles de la droga ha cambiado y se han convertido en verdaderas empresas del crimen con una veintena de actividades criminales independientes del tráfico de enervantes y su estructura también presenta modificaciones. Ahora los cárteles se han fraccionado en células poderosas y violentas cuyos ramajes están enlazados con otros grupos criminales activos en todo el continente. Un ejemplo es el cártel de Sinaloa, el más poderoso del mundo, tras la captura de su líder, Joaquín Guzmán Loera, sujeto a juicio en Estados Unidos. Dicha organización criminal se dividió en 4 frentes, es más dinámica, menos visible y ejerce un mayor control territorial en el país. De igual forma, su poderío está mejor cimentado con las alianzas que ha tejido con los cárteles del Golfo, la familia michoacana, entre otros grupos. Del año 2000 a la fecha, la dinámica del narcotráfico ha variado en todo el país. Un dato que sobresale es que ahora los cárteles gobiernan a través de sus aliados buena parte de los municipios del país, por lo que sus cotos de poder son amplios y no menos poderosos. De acuerdo con informes de la Drug Enforcement Administration, DEA, y de la Procuraduría General de la República, PGR, más de la mitad del territorio nacional está controlado por 14 cárteles, en su mayoría violentos, que están relacionados con altos mandos de las policías estatales y municipales las más contaminadas del país y cuyos efectivos fungen como sicarios, halcones o protectores de redes de secuestradores o narcomenudistas. Esos mismos informes establecen, además, que el estado de Tamaulipas, donde 2 exgobernadores, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, están presos por brindar protección al narcotráfico durante sus respectivos gobiernos, es la entidad con mayor número de grupos criminales asociados. Y enseguida se enumeran algunos de los más peligrosos que operan en esa entidad: Grupo Operación AZ, Fuerza Especial Z, Metros, Rojos, Dragones, Ciclones, Fresitas, Pelones, Talibanes, entre otros, que han arrebatado el monopolio de la violencia a los cárteles hegemónicos, los Zetas, y al cártel del Golfo, cuyas redes se extendieron por años en toda la entidad y aún operan en el corredor Tamaulipas-Nuevo León-Coahuila, uno de los más sangrientos. Ya desde los tiempos de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, 2 de los exgobernadores priistas con escandalosas historias de riqueza, poder, impunidad y ligas con el narcotráfico, el crimen organizado tenía amplios dominios en la vida política, social y empresarial, pero en la actualidad el crimen organizado es amo y señor de las cárceles y controlan el tráfico de todo tipo de sustancias que cruzan a Estados Unidos con el apoyo de la policía del estado. En Tamaulipas, este escenario de total control criminal minimizó la figura del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo gobierno ha resultado un fracaso por sus fallas y desatinos en el combate al narcotráfico. Durante su mandato, las redes del delito se han incrementado, imparable la violencia que azota a todo el territorio, tanto de día como de noche, y este es un verdadero escenario de guerra. La metralla no cesa en diversos municipios, los más sangrientos, los que se ubican en el límite fronterizo con Estados Unidos, Miguel Alemán, Camargo, Ciudad Mier, entre otros, donde las balaceras ya son parte de la realidad cotidiana. Guerrero, territorio de muerte. Los informes oficiales señalan también que después de Tamaulipas, en la lista de territorios incendiados por la criminalidad le siguen Chihuahua y Guerrero, con 6 bandas locales cada uno.
Sin embargo, un informe del CISEN titulado Presencia de la delincuencia organizada en Guerrero, elaborado en 2011, señalaba entonces que en Guerrero operaban 300 organizaciones criminales y cuyas cabezas eran personajes que tenían, o tienen, líneas de parentesco con autoridades estatales y municipales. En sus partes medulares, el informe sostiene que la crisis e inseguridad se agudizó por las disputas y enfrentamientos armados entre los cárteles del Golfo, Pacífico, la familia michoacana, los Zetas y la organización Beltrán Leiva. Poco después, los decibeles de la guerra aumentaron cuando a la confrontación por el territorio se sumaron dos de los cárteles más violentos, Guerreros Unidos y Los Rojos, los que convirtieron a Guerrero en un territorio de muerte, el cementerio de la impunidad. El informe incluye algunos datos históricos que explican la imparable violencia en ese estado. Sostiene, por ejemplo, que en 2008 los Beltrán Leiva abrieron fuego por el control territorial, uno de los más codiciados porque se ubica en la ruta del Pacífico al enfrentarse a los hombres del cártel del Golfo y de los Zetas, por aquel tiempo todavía aliados. Tras la muerte de Arturo Beltrán, en 2009, tras un enfrentamiento con marinos en su condominio de Cuernavaca, Morelos, el grupo de sicarios conocido como Los Pelones continuaron al servicio de Héctor Beltrán, el H, quien se enfrentó a Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, detenido en México debido a un percance de tránsito, quien posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Desde el pasado 11 de junio purga una condena de 49 años de prisión y debe pagar $192 millones. Pero cuando los hermanos Beltrán se vieron mermados en Guerrero, sobrevino una avalancha de células criminales. Surgieron los Rojos y el Cártel de la Sierra, ambos ligados a lo que resta del Cártel de los Beltrán, quienes están confrontados con la familia michoacana, grupo criminal que sobrevive. La caída y extradición de la Barbie no dejó vacío el territorio. En su lugar se afincó el grupo SIDA, uno de los más violentos. Esta organización enfrentó una guerra interna y se dividió. Así surgieron dos grupos, uno encabezado por Carlos Antonio Barragán, el Melón, Benjamín Flores Reyes, llamado El Padrino, capturado por agentes en 2010, y Moisés Montero, el coreano, quien fue identificado como ex policía ministerial tras su detención en 2011. El segundo grupo se le conoce como La Barredora y lo encabezan Cristán Tarín, el Cris y Eder Jair Sosa, el Cremas. Estas dos células, de acuerdo con el informe oficial, se aliaron al cártel de Sinaloa. Dicha alianza tiene razones de peso. El Cris, según los reportes policíacos, es hijo de Arturo González Hernández, el Chaki, quien fuera lugarteniente de Amado y Vicente Carrillo Fuentes. González Hernández operó por varios años en la comarca lagunera, siempre al servicio de Vicente Carrillo. Luego fue detenido y recientemente fue puesto en libertad. Actualmente en la zona conurbada de Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango. El diagnóstico del CISEN señala que en la región centro de Guerrero, particularmente en los municipios de Chilpancingo y Chilapa de Álvarez, el Cártel de la Sierra y lo encabezan José Nava Romero y Natividad Figueroa Ávila. Las autoridades los relacionan con los hermanos Beltrán Leiva, quienes los habrían metido al negocio del narcotráfico. Y en la ciudad de Chilapa, de acuerdo con el informe, Pacenen Nava Sánchez, conocido en el mundo del Lampa como el Chaparro, quien tiene el control de buena parte del tráfico de drogas en esa zona y vive al amparo del poder político. Tiene el monopolio de la violencia, pues se le atribuyen las ejecuciones y desapariciones ocurridas en los últimos 5 años. No es todo, en el municipio de Quechualtenango están afincados los Ardillos, otro de los cárteles violentos del país. Este cártel lo lideró hasta su muerte Celso Ortega. Después tomó el mando Bernardo Ortega, su hijo, quien fue diputado local del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Permanencia y expansión de cárteles después de la guerra fallida de Felipe Calderón y los desatinos en materia de seguridad evidentes en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los cárteles mexicanos se han fortalecido y hasta han tenido tiempo de reorganizarse. Es el caso del cártel de Sinaloa. Tras la caída de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el cártel entró en una disputa interna, al parecer ya zanjada. Y ahora el cártel se dividió en 4 frentes. Sus hijos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, encabezan un bloque, otro lo lidera Aureliano Guzmán, hermano del Chapo, quien se enfrentó con sus sobrinos por el liderazgo de la organización hasta que tomó su parte. De acuerdo con el informe Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas,
dado a conocer por la DEA, Rafael Caro Quintero estaría al frente de otra pieza del cártel de Sinaloa y con ello, se dijo tras su liberación hace 5 años, habría retomado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Y una cuarta posición para muchos la más importante es la que mantiene Ismael El Mayo Zambada, quien se ha mantenido más de 5 décadas en el negocio del narcotráfico sin ser detenido ni molestado. Empleado de una mueblería en Culiacán antes de engancharse en el narco, Zambada es tan viejo en el negocio del narcotráfico como Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, el mejor negociador que ha tenido el crimen organizado. Se asegura que Esparragosa murió hace 3 años, presuntamente debido a un infarto, pero las autoridades federales nunca confirmaron su muerte. Hábil en el arte de la mentira, el Azul pasó a formar parte del misterio, igual que Amado Carrillo, pues de ambos se afirma que no están muertos. De acuerdo con los informes oficiales, el cártel que más creció durante los 2 últimos sexenios fue el de Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Ceguera. Actualmente tiene presencia en 12 entidades federativas y su principal feudo es Jalisco. La lista de organizaciones que se mantienen de pie y que sobrevivieron a la guerra de Felipe Calderón es larga. Muchos de estos grupos han sobrevivido mediante la alianza y extendiendo sus redes hacia Centro y Sudamérica. Es el caso del Cártel de Tijuana, actualmente encabezado por Enedina Arellano Félix, la jefa, quien controla toda la estructura financiera del cártel. En 2014 se pensaba que Fernando Sánchez Arellano, hijo de Enedina, sería el heredero del narcoimperio construido por sus tíos Ramón y Benjamín Arellano, pero ese año fue detenido mientras veía un partido de fútbol entre México y Brasil. Tras el vacío que dejó su captura, el cártel de Jalisco irrumpió con fuerza en Baja California. Lo hizo colocando narcomantas mediante las cuales anunció su aparición y también por medio de la violencia. Sin embargo, para la DEA la jefa del cártel de Tijuana es Enedina Arellano, impune hasta la fecha. En el año 2002 fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al ser incluida en la lista de líderes de organizaciones criminales y prohibir hacer negocios con ella. Por ello, sus cuentas fueron congeladas y varias empresas suspendieron sus actividades, al menos por un tiempo. En julio de 2015, la revista Time se ocupó de su perfil. Al describir su forma de ser, la prestigiada publicación indicó que es menos asidua a las fiestas, sin conducta de asesino sádico, a diferencia de sus hermanos, y en ella se destaca un perfil de negocios que pudiera ser la clave de su éxito. El texto de Time refiere una cita de Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, quien al referirse a Enedina Arellano dijo que ayudó a reducir la violencia al traer de vuelta el esquema tradicional de traficar drogas de México hacia Estados Unidos. Explicó, ella no está interesada en provocar guerras, como sus hermanos lo hicieron en sus tiempos. Ella realiza alianzas y genera dinero. Su belleza quizá la ayudó a realizar pactos con poderosos narcotraficantes, como Joaquín El Chapo Guzmán. Tras su arribo al poder, el próximo 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador encontrará 15 cárteles bien cimentados en todo el territorio. De acuerdo con los informes tanto de la DEA como de la PGR, dichas organizaciones criminales son las siguientes: los cárteles del Golfo y Zetas, Tijuana, Juárez, Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel de los Rojos, Guerreros Unidos, Los Ardillos y el Cártel de la Sierra, Organización Beltrán Leiva, Familia Díaz Parada, traficantes de marihuana en Oaxaca, los Hermanos Valencia, la Familia Michoacana, los Cabellos Templarios. De todas estas organizaciones derivan decenas de ramificaciones que, por separado, controlan amplias extensiones de territorios y han establecido alianzas políticas y criminales con autoridades municipales y estatales para mantenerse impunes y en constante expansión. Estos cárteles ya no operan únicamente el tráfico de drogas, pues han diversificado sus actividades y las autoridades estadounidenses las describen como más violentas y sanguinarias, lo que explica el alto nivel de asesinatos, desapariciones y descuartizamientos que ocurren por todas partes. Su poder se extiende a todo el territorio nacional, pero ahora tienen alianzas, al parecer bastante sólidas, con organizaciones de Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala. En suma, el narco mexicano ya es internacional y por ello difícil de erradicar. De ahí que a López Obrador parece no quedarle otra salida más que la negociación con el crimen organizado, pues el Estado mexicano carece de estrategia y no tiene instrumentos de combate. Más información en el blog del narco.com.